entonces pasar a nuestro siguiente panelista, que es el doctor Fernando Ramírez, quien es especialista senior del Banco Mundial. Por favor, si me pasan su cortinilla. Buenos días para todos. Buenos días, doctor. Adelante, por favor. Voy a compartir. Creo que el profesor Ayala tiene que parar su presentación para poder compartir mi pantalla. Correcto. Por favor, doctor Ayala, si nos... Ya, listo. Gracias. Ok. Me imagino que ya se está viendo. Y adelante. Ok. Vamos a ponerla en... Ok. Buenos días para todos. Es para mí muy grato tener la oportunidad de hablar nuevamente con la comunidad de ingenieros, con INIFED, con el personal de la Secretaría de Educación Pública, acerca de un tema tan relevante como lo es la seguridad de las escuelas. Y es grato para mí porque tuve la oportunidad de liderar el esfuerzo que hicimos en el 2018 desde el Banco Mundial en una alianza estratégica con el INIFED y la UNAM, el Instituto de Ingeniería, para llevar a cabo el estudio de asesoría para apoyar la recuperación de la infraestructura educativa en México afectada por los sismos del 2017. El objetivo central de ese esfuerzo fue capturar conocimiento basado en la evidencia del comportamiento de los edificios durante estos sismos. Y creo que allí es la esencia de lo que yo llamaría una estrategia de recuperación, una estrategia de resiliencia de la infraestructura educativa. Yo voy a dividir mi breve charla en tres partes. En la primera parte voy a mencionar o a destacar algunas de las principales conclusiones de este estudio. En la segunda parte voy a referirme a cómo nosotros desde el Banco Mundial, en particular desde el programa de escuelas seguras, el programa global de escuelas seguras del Banco Mundial, abordamos esta temática de intervención de infraestructura escolar. Y en la última parte me refiero a los instrumentos y otras alternativas que existen del Banco Mundial para apoyar al gobierno de México en este esfuerzo. Para resumir los aprendizajes a través de este estudio, quiero citar al doctor Alcocer. En muy pocas palabras, recuerdo que estábamos haciendo el informe ejecutivo, yo le dije al doctor Alcocer que en muy pocas palabras escribiera unas frases para resumir qué era lo que él consideraba lo más esencial de ese estudio que duró aproximadamente un año. Y aquí ustedes lo pueden leer. Es claro que no es suficiente diseñar y construir bien las escuelas. Es necesario también mantenerlas. Y ese es un gran aprendizaje. Y esa es una constante a lo largo de muchos países que enfrentan situaciones similares como la de México. En el estudio se identificó la necesidad de llevar a cabo reformas de política en dos aspectos. Una, establecer la Estrategia Nacional para mejorar el comportamiento de los edificios, que es precisamente el objetivo de este taller. Se destacó la necesidad de utilizar el diseño basado en comportamiento y las opciones de reforzamiento incremental para hacer viable financieramente estas intervenciones. Y también se reconoció la necesidad de un esfuerzo de largo plazo. Este tema no es un tema de mediano o de corto plazo, es un tema de varios años que requiere continuidad en la política. Y también se identificaron las necesidades de llevar a cabo ciertas actualizaciones del marco regulatorio para la gestión de la infraestructura educativa. El Instituto de Ingeniería propuso en el informe final una serie de normas técnicas y de guías que deberían discutirse y adoptarse en el marco de este esfuerzo.
Los principales aspectos técnicos identificados se resumen en estos 4 puntos. Uno es el conocimiento actualizado y sistemático de la condición y capacidad de la infraestructura existente. Y pareciera que es algo simple, pero permítanme decirles que la gestión de la información, los inventarios, conocer la condición de la infraestructura, la condición real, es uno de los mayores retos que existen en estos programas. La calidad de los datos es muy pobre. Y si la calidad de los datos es muy pobre, todos los modelos y todas las herramientas técnicas que tenemos, pues quedan inutilizables, porque no tenemos datos de calidad que permitan que nuestros modelos produzcan resultados apropiados. El segundo aspecto es el tema de las construcciones atípicas. Yo no recuerdo exactamente qué porcentaje, pero era más del 30% de los 2.000 edificios inspeccionados eran construcciones atípicas. Y estas construcciones atípicas abren la puerta para un rango de edificios, unas tipologías que algunas veces son desconocidas de hecho, o que al menos fueran desconocidas por UNICEF, y que demandarán entonces un esfuerzo adicional para evaluarlas, para entender su comportamiento y entender cómo se puede resolver el problema de su vulnerabilidad. También se identificó la necesidad de desarrollar una serie de guías técnicas y manuales que alrededor de la evaluación e intervención estructural de edificios, yo creo que UNAM y EIDIFED han avanzado en esta línea. Y por supuesto, la última fue fortalecer la capacidad técnica de los equipos responsables de la gestión de infraestructura escolar a los diferentes niveles de gobierno. Ahora bien, el Banco Mundial hace unos 5 años creó el Programa Global de Escuelas Seguras. El Banco Mundial ha apoyado este tipo de programas por décadas. Sin embargo, hace 5 años se creó este programa para capturar el conocimiento específico de todos los proyectos que financia el Banco Mundial en esta temática, para desarrollar herramientas que hagan más fáciles estos procesos de toma de decisión. En las siguientes diapositivas voy a tratar de ilustrar cuáles son los conceptos y las aproximaciones con las que abordamos la problemática. En esta diapositiva ustedes ven en el mapa, los punticos son los centros escolares, centros educativos afectados por los sismos del 2017 en México. Esta es una imagen tomada del estudio que mencioné. Y los colores indican el nivel de daño o afectación de las escuelas. Y cuando uno mira este panorama y piensa en la recuperación de estos edificios y de un grupo grande, uno siempre concluye que el problema de las escuelas no es el problema ingenieril de un edificio. Porque en realidad, como estructura, los edificios son, digámoslo, simples. Allí no está la complejidad. La complejidad está en que hay que intervenir miles de edificios. Entonces, cualquier decisión tiene impactos a gran escala. El problema de reducir el riesgo de la infraestructura escolar es fundamentalmente un problema a escala. Y entonces comienza porque, ya lo decía yo, no tenemos inventarios adecuados, no tenemos diagnósticos adecuados. Y si vamos y miramos los registros y las inspecciones en cada una de las escuelas evaluadas en el estudio, encontramos que este edificio se comportó mal porque estuvo mal diseñado, porque la calidad del concreto no fue adecuada, porque la tipología o el diseño se alejó de los estándares, porque no hubo presupuesto para mantenerlo adecuadamente. Es decir, los factores que contribuyen a la creación del riesgo son multidimensionales. Y hay que abordarlos, hay que explicitarlos y hay que entenderlos para poder llegar a soluciones reales. Además, hay restricciones presupuestales. Siempre. Hay que partir de la base que los recursos no son suficientes. Incluso dentro del sector de educación, la infraestructura no es una prioridad en muchos conceptos de política, porque viene la demanda de salarios para educadores, viene la demanda de apoyo en alimentación para los niños, viene la demanda de costos administrativos. Entonces, la infraestructura compite con otras prioridades que también son relevantes para el sector.
Además de la seguridad. Además de la seguridad, la infraestructura escolar requiere mejoramiento en muchos aspectos. En aspectos de ventilación, en aspectos de accesibilidad, en aspectos de sanitarios. En otras palabras, la seguridad es fundamental, pero no es suficiente o no es lo único que debe cumplir una infraestructura escolar. En realidad lo que deberíamos entender es que lo que necesitamos es intervenir esta infraestructura para que se creen ambientes adecuados de aprendizaje. Eso es al final el esfuerzo que hay que hacer. Entonces nosotros, los especialistas en desastres, tenemos que abrir nuestra mente y mirar cómo encajamos esta temática dentro de un marco mucho más grande de mejoramiento de la infraestructura educativa. El otro aspecto es el ambiente de la construcción. Y en esto soy muy franco. En el ambiente de la construcción, en la manera como se prestan los servicios de construcción, hay muchísimos intereses. Y no siempre transparentes. En muchos países encontramos dificultades enormes con todos los actores que están involucrados. Y cualquier cambio en esos procesos significan tensiones muy grandes para los tomadores de decisiones. Pero esa es la realidad. Entonces tenemos que tenerla también en cuenta. Y el último factor que quiero mencionar aquí es la multiplicidad de niveles de gobierno involucrados en el manejo de la infraestructura. Entonces, cuatro aspectos que hemos considerado nosotros claves dentro del Programa Global de Escuelas Seguras. Una, el uso de la tecnología e innovación para la gestión de la información. 2, decisiones informadas por riesgo. 3, optimización de soluciones de ingeniería, como bien lo señalaba el profesor Ayala. Y 4, la maximización de beneficios desde las estrategias de intervención a las escuelas. En otras palabras, si queremos hacer esta estrategia realizable, factible, necesitamos inversiones eficientes en resiliencia. Ello significa maximizar el número de vidas protegidas por cada peso que invertimos. Voy a mostrar algunos ejemplos de lo que estamos haciendo en estas líneas. Este es un proyecto que hemos venido desarrollando desde hace año y medio para desarrollar una herramienta que usa inteligencia artificial para la clasificación de edificios escolares. Tenemos una base de datos de más o menos 130.000 fotografías de edificios escolares de diferentes países y estamos desarrollando con algunos socios en California esta herramienta. Ello permitiría reducir los costos y los tiempos de los diagnósticos preliminares que hay que hacer en el proceso de planificación a gran escala. Esto no reemplaza las inspecciones detalladas, pero nos permite hacer análisis de un portafolio grande de edificios escolares, clasificarlos según tipologías y avanzar en los análisis de riesgo. Por supuesto, estas son las herramientas, pero ello requiere detrás una lógica, unos desarrollos conceptuales. Nosotros desarrollamos en la librería global de escuelas seguras lo que llamamos GLOSSY, una taxonomía para la clasificación de escuelas seguras, que son estos 12 parámetros que ustedes ven en la diapositiva. Entonces, lo que buscamos con las fotografías es identificar estos parámetros y así poder clasificar los edificios. Este es otro ejemplo del uso de drones en Kirguistán, en Bishkek, la capital. Allí hicimos un piloto para levantar modelos digitales tridimensionales de los edificios escolares en 86 edificios. El proyecto fue exitoso, pero el costo estaba muy por encima de lo que se podía decir era financiable a escala. Así que no pudimos extenderlo más allá. Pero estoy seguro que ese costo va en caída. En muy poco tiempo. En muy poco tiempo veremos que esto es una nueva herramienta que tenemos a disposición para reducir costos. Y por supuesto, esas son herramientas, pero esos son datos.
Y como les dije yo, esos datos necesitamos asegurar que sean de calidad. Pero esos datos tienen que servir para informar un proceso de planificación a gran escala. Y por eso desarrollamos el mapa o la hoja de ruta para escuelas seguras más resilientes. Este diagrama es una guía de paso a paso, tiene 8 pasos, tiene 3 fases: diagnóstico, análisis y planificación. Y si ustedes ven, en cada uno de los pasos abordamos cada una de esas especificidades que involucra planificar a gran escala. Cuando digo planificar a gran escala, me refiero a definir una estrategia de inversión, una estrategia de intervención y una estrategia de implementación para miles de centros de edificios escolares, para cientos de miles de edificios escolares. Entonces, encontrábamos que era una dificultad enorme cómo hacer esos planes y diseñamos esta metodología. Las herramientas que capturamos a través o la información que capturamos a través de las herramientas que les mostré están integradas en lo que llamamos la Librería Global de Infraestructura Escolar, que tiene un gran catálogo de tipologías de edificios escolares. Estos catálogos han sido calibrados con los diferentes países donde hemos intervenido. Hemos desarrollado además las curvas de vulnerabilidad, las curvas de fragilidad, y todos esos datos, como ustedes los ven en el diagrama, informan ciertos pasos del proceso de planificación de la intervención o del plan de inversión para infraestructura escolar. Lo otro que mencionaba era decisiones informadas por riesgo. Perú tiene 45.000 centros escolares y más o menos, si no recuerdo mal, 200.000 algo edificios escolares. En el 2015 llevamos a cabo un estudio muy detallado de riesgo sísmico de todos los edificios escolares en Perú. El Ministerio de Educación había realizado un censo y gracias a ello contábamos los datos para hacer esto. Al final, las opciones de intervención son las que se resumen en esta gráfica. Y como ustedes ven, 52% de los edificios requieren ser reemplazados. Hay que decir que la mayoría de ellos son pequeños edificios de adobe en la zona rural andina de Perú. Y el 21% requiere reforzamiento. Es decir, el 73% de los edificios en Perú requieren algún tipo de inversión. Eso les da a ustedes la magnitud del problema. Si son 200.000 edificios, estamos hablando de 140.000 edificios que tienen que ser o reemplazados o tienen que ser reforzados. Y eso parece una tarea de nunca acabar. Eso parece una tarea inalcanzable. Así que o diseñamos estrategias viables o los tomadores de decisión nunca van a apoyar este tipo de programas. Ahora, el otro tema es el dilema de las intervenciones a escala. Y hay dos extremos. Un extremo es que queremos actualizar, mejorar con todos los recursos que tengamos muy pocos edificios y llevarlos al mayor estándar posible, como ejemplo de lo que debería ser. Pero en esa aproximación vamos a dedicar mucha plata, mucho dinero, mucho tiempo y se van a beneficiar pocos estudiantes. El otro extremo es, vamos a tratar de maximizar o aumentar el número de estudiantes que se benefician de estas inversiones, así nos toque solamente mejorar un poquito, marginalmente, la condición de la infraestructura. Y en ese debate siempre caen este tipo de estrategias. Si nos vamos por lo mejor o nos vamos por... En nuestra experiencia, lo eficiente está algo por el medio. Pero a eso hay que ponerle números. A eso esos argumentos y esta reflexión hay que mostrarla en aspectos de cuantitativos que den herramientas a los tomadores de decisión en relación con las opciones para seguir adelante e implementar estas estrategias.
Mi colega Karina seguramente mostró, les habló en detalle en el primer día del taller sobre la experiencia en Kirguís. Y la traigo nuevamente porque es un ejemplo de esto que estoy diciendo, del dilema de la intervención. En el portafolio de 500 escuelas que evaluamos, hay tres tipologías, las de concretos de mampostería, perdón, hay dos tipos de mampostería y hay una de concreto prefabricado. Y dijimos, ¿qué pasa si hacemos reforzamiento incremental? Pequeños incrementos. Y vamos midiendo la ganancia en seguridad, la ganancia en desempeño de estos edificios. Y miramos, calculamos relaciones beneficio-costo. Y a ver cómo logramos, si es que hay otra alternativa para aumentar el número de estudiantes que se protegerían de estas inversiones. Y estas gráficas lo que representan eso. En las barras más altas son los primeros incrementos en cada uno de esos tipos de edificios. Y son las que presentan las mayores relaciones beneficio-costo. Por supuesto, el marco legal de ese país no hace viable solamente reforzar un edificio con el incremento inicial. Pero este ejercicio sirvió para que el gobierno pensara en revisar cuál es la normatividad que tiene y la necesidad de abordar esto de una manera diferente. Pero también sirve como ejemplo para invitar a la comunidad de ingenieros, para pensar en que no tenemos un problema, una solución de blanco y negro. El riesgo no es seguro o inseguro, no, tenemos un degradé de colores, de opciones. Y tenemos que hacer el esfuerzo por imaginar y por tratar de convenir en soluciones que sean más reales y más manejables financieramente para los gobiernos. No voy a entrar en esas ecuaciones, el profesor Ayala ya mencionó varias de ellas, pero usamos indicadores cuantitativos de riesgo y con estos indicadores entonces pues aseguramos que el rango de digamos el orden de priorización de las intervenciones asegura que sea el mayor número de vidas salvadas por cada peso invertido. Y eso se ve en esta gráfica. Si nosotros pusimos habiendo establecido ese rango de prioridades, basado en estos índices que les mostré, las 40.000 escuelas de Perú, si las implementáramos en ese mismo orden, vamos a decir que el gobierno de Perú tiene $1 millón para intervenir en este programa, solamente $1 millón. Con ese $1 millón en la gráfica de la izquierda, ustedes ven que podría intervenir alrededor de, no sé, algo menos de 5.000 escuelas. Algunos de los recursos irían en reforzamiento, otros para sustitución. Y el monto de inversiones todavía sería enorme. Pero si ustedes miran la gráfica a la derecha arriba, ustedes ven que en la ganancia, en términos de estudiantes beneficiados, es altísima. Y es altísima particularmente por el reforzamiento de los primeros 5.000 edificios. Es ese tipo de cosas que hacen que un problema a escala, que parece inmanejable, que parece imposible de hacer, puede ser desagregado en diferentes fases e ir monitoreando el avance y optimizando los resultados y los beneficios en los diferentes aspectos de la calidad de la infraestructura. Muy bien, llego a la última parte porque ya me quedan muy pocos minutos. El Banco Mundial ofrece el apoyo financiero y asistencia técnica. Un programa con el Banco Mundial complementaría los esfuerzos del INIFED y de la Secretaría de Educación Pública para la optimización de inversiones y la continuidad de política. Y en eso el Banco Mundial es muy útil. Como lo dije al principio, estos son esfuerzos de largo plazo. En Turquía, por ejemplo, llevamos
más de 10 años en un programa de esta naturaleza. Así que estos programas normalmente están afectados por los cambios en instituciones y en gobiernos, así que esto le da continuidad. Contribuye a definir un marco de financiamiento técnico de mediano y largo plazo para la implementación de la estrategia que se discute. Fortalece la capacidad técnica del INIFED y de los estados involucrados. Este es un aspecto clave que siempre dirige los esfuerzos del Banco Mundial. Apalanca los esfuerzos de otras instituciones técnicas como la UNAM para la optimización de soluciones de ingeniería con toda la capacidad técnica que ustedes tienen en la comunidad de ingenieros. Y por supuesto, pues damos acceso a las herramientas y aseguramos la transparencia y la rendición de cuentas, que es importante para la sociedad civil. Normalmente un programa con el banco, la preparación toma algo más de un año. Yo diría, conociendo el caso de México y particularmente la información que existe acerca de la infraestructura escolar, que esto incluso podría hacerse más rápido. Ustedes en México tienen muy buena información gracias a los estudios que se han hecho. Ustedes tienen toda la capacidad técnica requerida, así que yo sería muy optimista en términos del tiempo requerido para preparar una operación de esta naturaleza. En términos de asistencia técnica, nosotros podríamos normalmente accedemos a fondos de asistencia técnica no reembolsable, complementarios a los recursos de crédito. Facilitamos el intercambio con pares internacionales. Hay muchísimos ejemplos en los cuales hemos conectado expertos de diferentes países para resolver aspectos específicos de los proyectos. Nuevamente, hacemos énfasis en el fortalecimiento de capacidades. En el estudio, identificamos preliminarmente estos puntos, estos últimos bullets que ustedes ven en la diapositiva: el diseño de la estrategia nacional, el desarrollo de línea base y sistemas de información, la optimización de opciones de reforzamiento, el diseño de actividades de fortalecimiento de capacidad y una estrategia de comunicación que, valga decirlo, es otra parte importantísima en el momento o en el esfuerzo de diseñar estrategias de intervención a larga escala. Con esto finalizo. Yo quisiera, para finalizar, decir lo siguiente. No todos los países tienen la capacidad que tiene México. No todos los países tienen el nivel en ingeniería que tiene México. No todos los países tienen la capacidad institucional que tiene México. Nosotros sabemos los retos en muchos ámbitos de política, de coordinación, de regulación que se enfrentan. Pero si comparamos México con otros países, ustedes están en una posición mucho más avanzada, mucho más privilegiada. Y creo, yo tengo la fortuna de dirigir el Programa Global de Escuelas Seguras del Banco y conozco muchos contextos, pero creo que el contexto de México tiene los ingredientes, las piezas para diseñar e implementar esta estrategia. Solo falta un poquito de comunicación y de voluntad política para asegurar la seguridad de los niños y niñas en futuros eventos de amenazas naturales y otros impactos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro Fernando Ramírez y además agradecerle por su tiempo hasta Singapur. Creo que ya es medianoche. Gracias por darnos esta brillante ponencia. Nos deja también pensando en cómo hacer más con menos, en cómo lograr optimizar recursos que no sobran en ninguna latitud. Y además también agradecer el trabajo, el empeño que ha tenido con el INIFED, de la cual su servidora forma parte, y que somos convencidos, también estamos convencidos de que debe de ser una suma, una multiplicidad de funciones y sobre todo que debe de haber mucha capacitación. Seguiremos adelante seguramente con este tema, agradeciendo muchísimo la intervención del maestro.